Muy buenas tardes. Continuamos con nuestra serie de entrevistas a profundidad sobre las relaciones históricas, económicas y políticas entre Bolivia y Chile. En esta oportunidad tenemos la presencia del profesor Sergio Fernández, profesor de la Universidad Católica Boliviana, y pues a él le trasladamos las primeras preguntas. Estimado Sergio, quisiera que nos hagas una rápida reseña de tu formación académica y también de la especialidad en política exterior que es propia de ti. ¿Qué dices, Sergio? Carlos, muchas gracias por la invitación, estimado Carlos. Saludo también a quienes nos están viendo. Yo soy abogado de profesión, soy diplomático de carrera. Tengo una maestría en Relaciones Internacionales y Diplomacia de nuestra Academia Diplomática. Soy de formación diplomática. Después tengo una maestría en Comercio Exterior y Relaciones Internacionales y una maestría en Servicio Exterior, Política y Seguridad Globales, ¿no? Actualmente estoy haciendo mi tesis en Ciencia Política y Relaciones Internacionales. Y en materia de diplomacia, historia de las relaciones diplomáticas, me he desempeñado como docente ya 11 años, ¿no? Relacionado con política exterior. He escrito un libro sobre la demanda marítima boliviana y el caso ante la Corte Internacional de Justicia. Se llama Lo que se promete se cumple. Y desde entonces he venido escribiendo, actualizando esta versión, escribiendo artículos y también haciendo alguna serie de talleres, eventos y también algunas entrevistas como experto. Bien, precisamente el motivo de tu participación en esta serie tiene que ver con esta temática de las relaciones históricas, políticas y sociales que tiene Bolivia con la República de Chile. A ese respecto, antes de llegar a tu producción intelectual, al libro de Lo que se promete se cumple, eh, quisiera que nos des una mirada lo más amplia posible, con los detalles que tú consideres pertinente, de cómo ves, cómo entiendes tú esta relación Bolivia-Chile hoy en el siglo XXI, eh, y cuál es la mirada que tú tienes respecto de esto que une y que separa a nuestros dos países. Claro que sí. De hecho, la relación, si tú analizas estos más de 100 años de historia, son altamente conflictivas, lastimosamente, y tienen mucho que ver con algo que podemos llamar la maldición de los recursos naturales, porque ya desde el siglo XIX hasta el día de hoy es algo que realmente padecemos, ¿no? Estamos hablando de, si caracterizamos a Bolivia, una de sus principales fortalezas es esa gran abundancia en recursos naturales, que hoy hablamos, por supuesto, de litio, los minerales clásicos, el oro, wolfram, plata, estaño, pero también ya empezamos a hablar de cosas un poco más especializadas, un poco más extrañas, si tú quieres, ¿no? Son cosas como el coltán, el germanio, el indio, el niobio, cosas que no escuchamos mucho, pero existen en Bolivia y hoy son altísimamente demandados para tecnología, tecnología militar, tecnología satelital. Entonces, eso es 2026. Pero si nos trasladamos, por supuesto, al siglo XIX, es la misma historia. No estamos hablando del el guano y el salitre, ¿no? Guano ya hablamos, o sea, finalmente despojos de pájaros que finalmente forman una especie de fertilizante natural muy potente, ¿no? Hoy, por ejemplo, también hablamos de la urea, ¿no? Es una especie de evolución, pero en aquel entonces era un fertilizante altamente potente y demandado en el mercado global. Y el salitre, ¿no? El salitre finalmente es algo esencial para hacer pólvora, ¿no? Armas de fuego. Entonces, si pensamos el siglo XIX, Europa estaba al borde de una Primera Guerra Mundial, ¿no? Es decir, el nacimiento del Segundo Imperio Alemán, Gran Bretaña como una superpotencia que quería defender la Pax Británica. Entonces, la demanda europea por los recursos naturales se acrecentó muchísimo, ¿no? Entonces, por supuesto, Bolivia nace en un territorio muy amplio, es decir, si nos remontamos al Uti Possidetis Juris de Simón Bolívar, tenemos un territorio amplio, ampliesísimo, pero no muy poblado.
Y no estamos hablando de tecnología satelital en aquel entonces, o sea, definir nuestras fronteras era una peripecia, ¿no? En el mejor de los escenarios está este mapa que conocemos de los más de 2 millones de kilómetros cuadrados que Bolivia ha perdido, pero eso es muy debatible, ¿no? O sea, eso es un criterio maximalista, pero si tú vas a los escritos y las pruebas que los países vecinos tienen y tenían y siguen teniendo, es muy debatible. Es decir, no hay esa precisión, no tenemos el grado de latitud y longitud exacto, no. Entonces, esa imprecisión ha sido caldo de cultivo para las rencillas que hemos tenido con nuestros 5 vecinos y entre ellos, ¿no? No somos el único afectado, ¿no? Ni mucho menos. Entonces, en el caso Chile, esta no es la excepción, ¿no? Si tú ves la historiografía 2000 del siglo XIX, siglo XX, incluso nace la teoría de que Bolivia nació sin mar, nació sin litoral, ¿no? ¿De qué se quejan? O sea, ustedes nunca lo han tenido, ¿no? O sea, eso es un tema grave, pero la idea es, no, es que lo que pasa es que ustedes están reclamando algo que nunca han tenido. No es cierto, ¿no? Y no solamente como que la palabra mía, ¿no? La cédula real de, no, señor, tenemos un tratado. El primero es de 1866, durante el gobierno de Melgarejo, que nos dice claramente, listo, tenemos el grado 24, Bolivia nace y se le reconoce política y jurídicamente una costa soberana al Pacífico. Fin de la historia, ¿no? Después hay intentos, qué sé yo, pero ahí está. Entonces, ese hito es súper importante. Ese hito, decimos, bueno, o sea, de toda esta pulseta territorial, ahí tenemos un documento. Esto no lo dice el rey de España, esto no, lo decimos nosotros como repúblicas independientes. Listo, tenemos un hito súper importante ahí. Pero nace la llamada medianería, ¿no es cierto? Esto en términos muy jurídicos, sí, es un derecho de copropiedad con indivisión forzosa, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Es algo que compartimos y ninguno puede partirse, porque es algo que compartimos, es una copropiedad. Es igual que el muro que tienes con tu vecino, el muro medianero, tú no puedes disponer unilateralmente porque quieres ampliar tu jardín, ¿no es cierto? Entonces nace esto, entonces ya es complejo, no es como un matrimonio, ¿no? Que el matrimonio, ustedes saben, hay que ceder, hay que, ¿no? Algo que te gustaba mucho, pero le molesta a ella, entonces es algo que tienes que aprender a coexistir. Entonces, bueno, es difícil, pero se estaba logrando, se estaba avanzando en aquello, después nace el Tratado de 1874, entonces se profundiza esto, pero el tema era que Bolivia no tenía esa fortaleza poblacional ni la presencia de gobierno para estar en semejante territorio, ¿no? Ya tenemos la certeza, tenemos el litoral, pero no tenemos la capacidad de sentar soberanía ahí, presencia. ¿Y qué es lo que pasa? Hay intereses europeos, ahí está Gran Bretaña luchando por mantener una hegemonía y claramente un fertilizante y un elemento clave para la pólvora eran esenciales. Entonces, Chile, digamos que disminuido, estamos pensando que llega hasta el valle de Copiapó. Era un territorio muy austero, no incluía lo que es el sur y la Patagonia estaba todavía en disputa. Entonces, por supuesto, para Chile era prácticamente la diferencia entre existir o no, ¿no? O sea, era un tema muy subyacente a su interés nacional, ¿no? Mientras que para Bolivia era importante, pero, o sea, en toda esta dimensión era un tema más, ¿no? No era tan esencial. Lo mismo pasa en el Chaco, ¿no? En el Chaco la presencia allá, ¿no? Para Paraguay era igual un territorio austero y era a kilómetros de su capital, ¿no? En cambio, para nosotros, entonces, ahí hay un tema de el gran interés casi de supervivencia versus es uno más de mis temas de agenda. Entonces, con, digamos, un Estado débil, carencia de esta capacidad de ejercer soberanía y defender, entonces, y por el otro lado, un interés ya de supervivencia, interés nacional y auspiciado por potencias extranjeras, entonces nos lleva a, digamos, una presencia hegemónica chilena auspiciada por detrás y que finalmente termina, y hay un tema importante, este tema ni los chilenos lo saben, en 1878 ha habido un terremoto, ¿no es cierto? Destruye la ciudad de Cobija. Y esto, o sea, finalmente, en derecho internacional es una causa extraña no imputable, es algo que tú no sabías, ¿no? ¿Qué pasa si llueve? ¿Qué pasa si hay un terremoto? No sabes, es algo que te cambia las circunstancias y te cambia las reglas de juego, ¿no es cierto? Entonces, es un argumento que se respeta desde el derecho romano y que no se lo ha sabido invocar bien, ¿no? El impuesto de los 10 centavos, por ejemplo, ¿es por qué? Porque querías reconstruir una ciudad que ha sido destruida por la naturaleza, no ha sido bombardeada, no ha sido destruida por un loco, no, ha sido destruida por un terremoto. Entonces, no se ha sabido argumentar aquello y
Consecuencia, pues los 10 centavos, pues la orden de embargo a la empresa de salitres y la invasión chilena, ¿no? Entonces, desde ahí, por supuesto, ya conocemos el desenvolver de esta historia y que pues termina con este tratado 1904, que finalmente es el que estructura la relación bilateral y crea todo menos la paz y amistad entre dos países, ¿no? Entonces, cuando hablamos de Chile, o sea, el primer tema, tal vez es el 70% de la atención que le damos, es el marítimo. Y claro, para Chile no solamente es un tema de jurídicamente cerrado, es un tema hasta de orgullo nacional, ¿no? Es un tema de, me jacto de que no he perdido ninguna guerra, que no es verdad. No es verdad. ¿No? ¿Qué pasó con España? ¿No? España atacó, invadió, bombardeó territorio chileno y Santa Cruz, o sea, el mariscal Santa Cruz. Entonces, hay ahí un poco de manipulación, pero es como un trofeo que lo tienes así como la cabeza de un alce en la chimenea de un cazador, algo así. Entonces, son temas diametralmente opuestos que, claro, o sea, lo que yo quiero mucho, yo no quiero ni siquiera hablar. Y por lo tanto, tenemos hasta el día de hoy como 47 años sin relaciones diplomáticas. Entonces, ásperas, de muy difícil reconciliación y sin voluntad política de ninguno de los lados. Así podría caracterizarla hoy en día esta relación. Perfecto. Para hacer algunas puntualizaciones, eh, tú has expresado toda claridad que las relaciones entre Bolivia y Chile son históricamente conflictivas y que hay una lectura por parte del Estado y del gobierno de Chile y ciertas limitaciones o una mirada bastante pobre por el lado de Bolivia en función de su capacidad histórica, política, económica. Pero las precisiones que te pido, a partir de estos problemas de resolver la medianería o los límites muy claros y la guerra, las dos guerras del Pacífico, en las que se vieron involucrados también con un tercero que es el Perú, tú arribas a esta situación de que por el lado chileno las cosas están cerradas y por el lado boliviano hay como que una demanda insatisfecha y una posición que no está del todo cerrada. Eh, ¿Cómo ves tú la participación de este tercero, sobre todo a partir de la Guerra del Pacífico, donde participa e interviene el Perú? ¿Cuál es la lectura que tienes? Históricamente, hay cosas que hay que resaltar y hay cosas que hay que reprochar. Por ejemplo, el Tratado de Lima de 1929, ¿no? La intención chilena era que, no, o sea, yo te reconozco que Arica, Tacna es tuya, Arica es para mí, fin, listo, la historia ahí termina y demás. Y lo que yo quiero es que ninguna de estas potencias va a poder ceder ninguno de estos territorios a ninguna tercera potencia. Esa es la intención original, ¿no? Se Entonces, estaba refiriendo específicamente a Bolivia, sí, era la tercera potencia. indirectamente, ¿no? O sea, no lo dicen, pero al buen entendedor, ¿no? Entonces, te das cuenta que ahí hay ya una aproximación inamistosa. Pero fue el Perú el que dijo, es un poco duro, ¿no? Y esto nos lo van a increpar, que es cierto, es automático. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nace el famoso dicho que el candado lo tiene Chile y la llave la tiene el Perú, ¿no? Entonces, ninguna de las dos partes signatarias va a poder ceder ninguno de los territorios en cuestión a una tercera potencia sin la aquiescencia del otro, ¿cierto? Entonces, por lo menos ya hay una puerta, está con un candado enorme, hay llave, pero es un candado metálico, completamente difícil, ¿no es cierto? Entonces, nace esta triangulación forzada, pero hay una puerta, ¿no? En la primera versión no existía esto, ¿no? Entonces, esto es algo, hay que verlo como una posibilidad, ¿no? Una muralla versus una puerta de acero. Entonces, esto es lo que existe hoy. A ver, eso es el estado de situación en el siglo XIX, ¿no? Es producto de la Guerra del Pacífico y producto de las posteriores negociaciones y los resultados de, de la guerra, pues, de la invasión de Chile a Perú y los tratados posteriores. Pero ese estado de situación, esa figura tan gráfica de que
Chile tiene el candado y el Perú la llave. Tú mencionabas de que este es el escenario del 2010, del año del siglo XIX. ¿Crees que esa situación se puede revertir, cambiar? ¿Hay una puerta, hay una posibilidad para superar esa condición del siglo XIX o no la existe? No, de hecho sí la existe, ¿no? Y hay que pensar que esto es 1929, o sea, es un poco más cercano a nosotros. Y esto es en los territorios que ha cedido el Perú, llámese Arica y Tarapacá. Entonces, eso sí está bajo la fórmula candado-llave, ¿no? Pero lo que fue nuestro territorio, que es más al sur, ¿no? Antofagasta, Tocopilla, Mejillones, esos no está. Entonces, por eso es que nace la lectura de el enclave, ¿no? Más o menos es una especie de isla boliviana dentro del territorio chileno, ¿no? Esto era una de las posibilidades, se barajó en los años 70, en los años 80 con el enfoque fresco y en los 2000. Estamos hablando hace poco, ¿no? Estamos hablando hace 10 años, eso estaba, bueno, un poco antes, ¿no? Con el primer gobierno de Michelle Bachelet, más o menos 2006 al 2010, eso estaba en agenda, se estaba estudiando, se estaba manejando con mucho, no te quiero decir secretismo, no suena bien, ¿no? Pero mucha reserva, ¿no? Pero ahí la idea era evitar lo que pasó en 1979 y en adelante, ¿no? Tú sabes, el año 75, ¿no? Con Charaña. Es para mí el ejemplo emblemático de cómo una negociación ha prosperado y puede seguir prosperando. Hoy, 2026, se puede retomar aquello. Pero ¿qué ha pasado con el Perú? ¿Qué se estaba negociando ahí? Sí, o sea, un intercambio de territorios por territorios que eran peruanos, fueron peruanos. ¿Qué quiere decir? Fórmula, candado y llave. Entonces, después de largas negociaciones, Bolivia, Chile, llegó el momento de decir, bueno, en virtud del Tratado de Lima, tenemos que preguntarle al Perú, ¿qué pasó? Y esto le molestó muchísimo, no a Bolivia, al canciller chileno, al almirante Carvajal. ¿Qué es lo que dijo? Después de 11 meses de haberle preguntado al Perú, ¿no? Te comentamos que Bolivia y Chile están en esta negociación. Este es el territorio que cruza, ¿no? Hasta el norte de Arica y que cedería Chile a Bolivia y Bolivia cedería parte de su territorio y demás necesitamos su aquiescencia. 11 meses después llega el embajador peruano desde Lima y esto lo dice muy gráficamente en su libro, trae el menú del avión que lo ha traído a Santiago y en la parte de atrás del menú, ahí dibujó a mano alzada lo que él pensaba, ¿no? Que era que más o menos compartías, pero justo cuando llegas a la costa, ese territorio es tripartito, ¿no? ¿Por qué? Porque también el Perú tiene intereses, ¿no? Tiene una costa gigantesca, pero no, quería en esa parte también tener, digamos, ser la tercera pata en este territorio a ser cedida. Entonces, no ha sido serio, ha sido increíblemente improvisado, ha tardado 11 meses y ahí a Chile le molestó mucho, ¿no? Y Bolivia ahí perdió el ritmo, ¿no? Es decir, bueno, es que tenías que preguntarle al tercero, se ha tardado 11 meses y yo lo sé, pero es necesario, ¿no? Estamos hablando de exterritorios peruanos. Entonces, perdieron la paciencia y los intereses que estaban en ese momento alineados se disolvieron. Ya no había una posibilidad de conflicto bélico con Argentina y había mejorado la relación de Chile con el Perú, entonces ya no teníamos un escenario propicio, pero ahí está. Entonces te das cuenta, hay ahí un grado de, no quiero decir mezquindad, ¿no? Pero hay un grado de, yo también quiero participar ahí porque es un exterritorio peruano y que, bueno, Bolivia tenga ahí una zona tripartita con nosotros. Entonces, eso se quiso evitar con los enclaves, ¿no? Imagínate, hace 10 años que se está hablando de esto, para poder decir, bueno, el Perú ya sabemos que nos hace este tipo de comportamientos, así que hablemos de algo que no invoque el Tratado de Lima. Entonces, es posible, ¿no? Un enclave no es una solución, por supuesto, ideal, porque hay una discontinuidad, ¿no? Entonces, ¿cómo llegamos ahí, no? Yo quiero a la playa boliviana, tengo que cruzar Chile y es como que hay autoridades aquí y allá y llego a mi territorio, al fin, ¿no es cierto? Entonces, es algo no tan ortodoxo, no hay mucho de esto en el mundo, ¿no? Si tú te pones a pensar, Kaliningrado pertenece a Rusia, pero está cerca de Alemania, y tiene que llegar en barcos, ¿no? Sobre todo actualmente. Entonces, no es una forma muy ortodoxa, pero es una posible solución. Eh, si está cerrada la posibilidad de es en la cesión de un territorio que antes formaba parte de la soberanía peruana y el tema del enclave,
¿por qué fracasa y por qué no hay continuidad más allá de digamos, los cambios que se han llegado a producir políticamente en Bolivia? ¿Tú crees que en Chile y en Bolivia podríamos retomar esta nueva agenda de los enclaves y tratar de resolver estos problemas técnicos que has mencionado? Sí, yo creo que todo es posible, ¿basado en qué? En evidencia de muchas partes del mundo donde finalmente los intereses llegan a conectarse. Eso es lo que tiene que pasar. Si hay intereses comunes, todo es posible. ¿Por qué? Porque automáticamente jala voluntad política. Entonces, hay esta alineación de intereses y podemos hablar de prácticamente todo, ¿no? ¿Qué pasaba en el año 75, ¿no? Porque ahí, como decía, es el avance, ¿no?, más cualitativamente rico de aquel. Sabemos que Pinochet está en el gobierno, ¿no? Ujú. Él había hecho un golpe de estado a Salvador Allende, ha bombardeado la moneda, o sea, prácticamente ha asesinado un presidente socialista y ha perseguido a socialistas. Y por eso, o sea, la Unión Soviética lo tenía en la mira. Es como, cuidado, este es enemigo número uno, ¿no? Y es aliado de Estados Unidos, ¿no? Porque de hecho ha sido auspiciado, etcétera. Y Estados Unidos veía, oiga, señor, o sea, hemos apoyado que usted tome el gobierno, pero no le hemos dado una especie de cheque en blanco para que usted torture, haga desaparecer, porque hace una carnicería, ¿no? Es una palabra fuerte, pero bueno, la historia también conoce lo que ha pasado. Sí. Entonces, eras un estado paria, estamos en un mundo bipolar en el año 1975. Si no te llevas bien con Washington o Moscú, o sea, ¿qué eres, no? Y acá en la zona hay una hipótesis que los militares chilenos han creado, que es la HB3, hipótesis vecinal 3, que dice que por los conflictos históricos, políticos, diplomáticos con sus tres vecinos, en cualquier escenario de conflagración bélica, si uno de esos países inicia acciones bélicas contra Chile, los otros dos se van a unir, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque el escenario es propicio y tú no puedes controlar tres frentes. Y solo piensa, el frente argentino es la segunda frontera más grande del mundo, ¿no? Después de la de Estados Unidos y Canadá. Entonces, no podías darte el lujo, ¿no? El presidente Bermúdez del Perú había prometido que antes de los 100 años de la pérdida de la guerra del Pacífico, iban a recuperar la provincia cautiva de Arica, ¿no? Y se empezó a armar. De ahí Argentina era prácticamente lo propio, o sea, se había armado y había tomado la Patagonia, es decir, había temas al sur, ¿no? El canal del Beagle, porque históricamente, doctrinalmente y también jurídicamente, habían definido que el Pacífico era para Chile y el Atlántico para la Argentina. Pero Chile, digamos que en estos movimientos, islas y demás, se proyectó hacia el Atlántico y dijo, no, señor, o sea, el trato era el trato, así que usted se retira. Y dije, no, qué sé yo, entonces estamos hablando ahí de dictaduras militares que era, no, o sea, aquí no me vas a faltar el respeto porque si no, te ataco, ¿no? Y el otro te ataco. Entonces, todos los escenarios apuntaban a que Chile estaba solo y estaba al borde de un conflicto y cero apoyo diplomático, económico, tecnológico, financiero, etcétera. Entonces, por lo menos solucionemos el tema con Bolivia, ¿no? Y eso explica todo, ¿no? Pero cuando se disuelven estas condiciones, ya no hay el interés común. Pero bueno, y doy otro ejemplo. El año 94, Argentina y Chile suscribieron un protocolo para la venta de gas natural, ¿no? Argentina abastecía de energía a Chile. Ujú. Y el año 2004, ¿qué pasa? Argentina dice lo mismo que con el terremoto, ¿no? Por una causa extraña no imputable, o sea, es un hecho de la naturaleza, un cambio fundamental de las circunstancias y ya no puedo venderte gas. Pero ¿cómo es lo que pasa acá? Ya no tengo gas, no te puedo vender por eso y simple y llanamente por eso. Entonces es como que te asfixia, ¿no? No va a tener oxígeno, me voy a morir en minutos. Ya verás qué haces. Pues, ¿qué pasa? Ricardo Lagos viene a Bolivia y habla con Evo Morales antes de que gane las elecciones, porque claro, veía dónde se perfilaba la cosa y ahí, o sea, demuestra su interés y tú te acuerdas la política de gas por mar, ni una molécula de gas para Chile, ni una gota de Por mar supuesto. para Bolivia. Entonces, esa pulseta fue porque había el interés, pero interés ya de interés nacional, pero urgente, de gas. Necesitabas gas, no que sea barato, sino que sea seguro. Tengas una provisión que no te haga Argentina eso que se me acabó. Así que estoy en graves problemas. Entonces, acá, bueno, sabemos cómo fue con Carlos Mesa, después con Evo Morales no cambió el escenario y llegó a traer gas desde Trinidad y Tobago, ¿no? ¿Te imaginas? Por eso, o sea, el nivel de vida es caro porque tienen que traer desde allá, ¿no es cierto? Y su moraleja es, el gas no importa que sea caro, lo es que sea seguro, ¿no? Si tengo que comprarle hasta el Caribe, pues bueno, si es seguro, ni modo, pago a que me extorsionen mis vecinos. Entonces,
Si el escenario se da con intereses, el enclave, el intercambio territorial, negociar con el Perú, todo es posible. Voluntad política es dirigida por los intereses. De acuerdo. Trabajemos sobre la hipótesis del enclave. Chile podría darle un enclave a Bolivia con soberanía limitada o con muchas libertades, acceso, y no tendría que pedirle a un tercero la anuencia o el permiso. ¿A cambio de qué? ¿Qué es lo que pediría Chile a cambio de ese enclave? Y segundo, ¿cómo crees que está en este momento o cómo ha evolucionado la percepción pública, la opinión pública respecto de esta solución, tanto en Chile como en Bolivia? Es decir, en Chile puede ser una solución aceptada por el gobierno y también por la sociedad chilena, y en Bolivia también podría la opinión pública estar a favor de esta solución, o siempre surgirá algún elemento que termina por romper estos acuerdos. Sí, si hablamos hoy de enclave, es prácticamente nuevo, ¿no? Porque, o sea, la última vez que se ha hablado muy públicamente de los enclaves, estamos hablando de 1986, con el enfoque fresco. Entonces, ahí sí estaba el debate, ¿no? Y el tema también es, tú tienes que socializar aquello, porque claro, yo como gobierno comprometo la fe de mi Estado, pero si mi gente no lo quiere, es como que en vano, ¿no? Me pueden tumbar a mí por yo estar haciendo algo que suena a un disparate. Entonces, hoy es casi como empezar de cero, ¿no? Vamos a retomar. Tenemos ya 2 precedentes, pero para socializar y explicar hay que venderlo de cero y usar, pero la mejor estrategia de socialización posible, ¿no? Porque como tú decías, no es muy ortodoxo, no hay una abundancia de casos en el mundo, no podemos decir, ¿no? Los habitantes de Kaliningrado viven una felicidad eterna, ¿no? Hablando ruso, pero, es decir, es una solución, ¿no? Y decías, ¿qué podemos ofrecer? Exacto. En aquel entonces, el año 75, 76, 77, era el intercambio de territorio, ¿no? Pero es más, o sea, no era en equivalencia, ¿no? Digamos, 100,000 kilómetros cuadrados por 100,000, no. Eran 100,000 por 300,000, algo así, porque en ese entonces era partes de Potosí, ¿no? O sea, imagínate que si hablábamos de litio en aquel entonces, le hubiera salido lotería. Es cierto, sería otra la historia hoy en día, pero era mucho más de lo que cedería Bolivia, de lo que cedería Chile, ¿no? Entonces, pero hoy es otra la situación, o sea, hoy día no tocaríamos ahí porque, o sea, el salar, ¿no? El salar ya es parte de la identidad nuestra, recursos abundantes de litio, sabemos eso. Entonces, ahora hay que ver también qué pasa al otro lado, ¿no? El problema es que no conocemos nosotros mismos, los bolivianos, esa riqueza. ¿Te acuerdas en un principio decía de estos minerales extraños que son Ujú. elementos químicos un poco inusuales? Todos escuchamos del oro, la plata, pero cuando ya hablamos de estas tierras raras y cosas que son, Sí, pero realmente. tenemos muchísimo, ¿no? Mira, de 17 de estas tierras raras, tenemos 11 en Bolivia, ¿no? Cosas que ni nosotros sabemos ni podemos cuantificarlas, ¿no? Hay que mirar al precámbrico, que es en el oriente. Entonces, Pero están básicamente en la zona occidental de Bolivia, eso es oriente. Potosí, Oruro. No, No, eso es oriente, las tierras raras. precámbrico oriente. Claro, el precámico, pero estas raras también existen o en buena cantidad en la frontera, digamos, cercana a Chile, en Potosí y Oruro. Algunas podemos hablar del boro. El boro, sí. El boro es súper importante para la tecnología nuclear. Es decir, tú quieres mantener, evitar un Chernóbil, el boro es clave. ¿Por qué? Porque el boro es el que evita la propagación de la Entonces, radiación, ¿no es cierto? Entonces, si tú quieres apagar un núcleo, tienes que utilizar barras de boro. O sea, ese es como más o menos el fuego, tú lo apagas con un trapo, eso es el boro. Entonces, por supuesto, cualquier país con tecnología nuclear necesita el boro. O sea, el boro, sí, no le damos ni bola al boro, pero el boro es importante. Entonces, esa falta de conciencia es importante. El boro es importante, el magnesio también, que es otro evaporítico, pero por supuesto, eso ya conocemos, o sea, digamos que hay un desarrollo más interesante en su conocimiento científico, pero al otro lado, ahí no, ahí estamos en pañales. Y claro, ¿quién tiene un casi monopolio en el mundo con 75% China? Y tú sabes que hoy la relación Estados Unidos-China, Unión Europea-China, no es la mejor del mundo. Y de hecho, sus estrategias nacionales apuntan a reducir la dependencia de China. Entonces, ¿qué hacemos? A otros países amigos, con ellos hacemos una
como llaman los españoles, un partenariado, ¿no? Una asociación, qué sé yo. Ujú. Entonces, esto va a despertar mucho interés y esto, por ejemplo, podría estar en el radar chileno. Ok, hagamos el intercambio, un pequeño enclave, pero tú me cedes, por ejemplo, el cerro Manomó, que es en el Precámbrico, es un yacimiento gigantesco de estos elementos químicos. De pronto, me das eso. Quiero ese de tu territorio, va a ser ahora chileno con la bandera y todo. Entonces, posiblemente estoy haciendo una hipótesis que no la he estudiado mucho, estoy lanzando una idea. ¿Por qué? Porque ahí sí tengo un interés legítimo, ¿no? Económicamente viable y de mucho interés de las potencias, ¿no? Hoy en día, la, digamos, guerra fría que estamos viviendo es en el ámbito tecnológico, ¿no? Tecnológico, no solamente dominación militar, sino tecnología en telecomunicaciones, el 6G y demás, y estos elementos van a dar que hablar. Pero mira que hay ejemplos también de intercambios exitosos, los hay. ¿Qué ha pasado entre el reino de Jordania y Arabia Saudita? Se han intercambiado desierto por una pequeña salida a la costa, ¿no? Ahí como no hay heridas históricas, no ha habido una guerra así cruenta como la nuestra, entonces fue más o menos, ya dame 3 de desierto y te doy una de costa. Listo, firmaron y se acabó el problema, así de sencillo fue. Pero digamos que ha ganado entonces Arabia Saudita más territorio, más suelo, ¿no? Si medía, qué sé yo, 2 millones de kilómetros cuadrados, ahora mide 2.1 y ya. Entonces, hay ejemplos que se pueden. Hay esos ejemplos. En ese caso, ya el Perú quedaría fuera de toda negociación. Más allá de este intercambio territorial, ¿cómo podría ser la administración de este enclave? Y cómo podría ser, digamos, el enclave supuestamente económico de explotación de tierras raras que podríamos dar a cambio, o podríamos establecer una, digamos, una especie de sociedad accidental por 100 años, digamos, para la explotación de estas tierras raras. ¿Cómo sería la administración de este enclave? Tendría que Bolivia crear toda una infraestructura portuaria, tendría bandera y soberanía boliviana, y ese sería el lugar donde todas las exportaciones tendrían que ir. Podría ser más caro que salir por Arica o salir por el Paraguay. Todo esto habría que estudiarlo, pero ¿cómo crees que puede ser la administración de estos enclaves? Sí, hay varias fórmulas que se han estudiado, propuesto desde la academia. Por ejemplo, Fernando Salazar Paredes propuso la supremacía territorial, ¿no? En su libro Bolivia y Chile desatando nudos, él destaca un tema que dice que, y eso es cierto, los latinoamericanos somos como muy cortoplacistas y quiero el todo o nada, ¿no? O sea, una negociación debería ser, ok, tenemos una torta, pues, ¿no? Mitad para ti, mitad para mí, o maximizamos el tamaño, pero no, pensamos, no, toda la torta, si yo me llevo toda y te doy a ti la cereza, he ganado, ¿no? Esa no es la lógica, ¿no? Entonces, queremos el todo por el todo y no nos olvidamos de la gradualidad, ¿no? Y por eso él habla de la supremacía territorial, que es una fórmula, no digo que es la solución mágica, pero en esa fórmula, tanto Chile como Bolivia mantienen su soberanía en sus respectivas áreas, pero hay una especie de administración conjunta donde el suelo es mío, ¿no? O sea, ese suelo que ves está con mi bandera, pero la administración, tu ASPB, tu Aduana Nacional, tu ILB, tu Comibol, son tuyas, pero van a estar en suelo chileno, ¿no? Lo propio. ¿Qué tal que Codelco tenga su planta en el Cerro Manomó? Entonces, esa es una posible fórmula, ¿no? O sea, pero esto es un tema de estudio que es una negociación durísima, ¿no? Porque, o sea, para que nosotros podamos decir como Bolivia, hemos superado la mediterraneidad, el enclaustramiento, odio esa palabra. Me gusta decir somos un estado no ribereño porque ese es el lenguaje de la Convención de Naciones del Mar, ¿no? Pero la idea es que para superar eso y decir, ahora sí soy un país costeño ribereño, tengo que tener soberanía, ¿no? Entonces, decirle al boliviano, hemos conseguido el enclave, sigue siendo chileno, pero va a ser, o sea, a más no dar de colores bolivianos, ¿no? Pero el suelo es chileno. Te suena poco, te suena premio consuelo y es, ¿para qué entonces? ¿Qué gano de eso? ¿No es cierto? Igual voy a seguir usando Arica, eso es cierto, o sea, por logística, por distancia,
por practicidad, por infraestructura, vamos a seguir usando Arica, esa es la realidad, ¿no? Hablamos mucho del puerto de Chancay en el Perú, es lejísimos, ¿no? Después nos están ofreciendo algo en San Antonio, que es un poquito más arriba de Valparaíso, es lejísimos. ¿Qué vamos a seguir usando? Arica. Pero recojo lo que dice Salazar Paredes, ¿no? Que en paz descanse. La gradualidad. ¿Por qué no empezamos así? Además, la cultura portuaria no se hace en un día, en 2 días, son como 10 años, ¿no? Entonces, un país que no tiene esta cultura por razones obvias, tiene que crear esto. O sea, ¿qué le vas a ofrecer a esa región, a esa gente que vive del mar, vive de la pesca, está íntimamente, umbilicalmente relacionada con el mar? No sabes. Entonces, gradualidad, hay que hacerlo. Las fórmulas pueden ser muchas y muy abundantes y finalmente puede terminar en cesión de soberanía, ¿no? Tú vas a ver rentabilidad en nuestro precámbrico, nosotros ahí desarrollar infraestructura y verlo como un puerto nacional soberano boliviano es una ambición noble y podría lograrse, ¿no? Pero eso política y diplomáticamente es un desafío gigantesco que hoy en día no tenemos esa capacidad de negociar, ¿no? Es un sueño, está muy bien, pero es un tema de tesis altamente complejo. Bien, pasemos a otro aspecto de esta temática que estamos abordando. Me gustaría que profundicemos sobre el último roce o desinteligencia diplomática entre Bolivia y Chile, que ha sido la demanda interpuesta en la Corte Internacional de la Haya, que ha tenido también impactos en el actual estado de situación en Bolivia, para luego entrar posteriormente a ello, la actualidad. Pero, ¿cuál es tu mirada, cuál es tu recuento que puedes hacer sobre el tema de la demanda que interpuso Bolivia ante la Corte Internacional, los resultados y el estado de situación hoy, en el siglo XXI, después de la resolución que tomó la Corte Internacional? Ha sido una medida muy osada, por supuesto, ¿no? Pero también la ambición, sí, De política, de la política y de los gobernantes de la época. sí, Ok. sí, sí. Y bueno, hay que pensarlo también, que muchos de los temas de nuestra política exterior se han sobrepersonificado en la figura del expresidente, ¿no? O sea, había una decisión suya y listo, todo el país tenía que ir en fila detrás de él. Otro ejemplo ha sido el tema del acceder al Mercosur, ¿no? Porque yo no estaba trabajando en Cancillería en aquel entonces, pero me sorprendió el anuncio y llamo a unos colegas, escribo y nadie sabía nada, ¿no? O sea, la entidad que ha estado negociando esto históricamente, porque no es algo nuevo, y de pronto, 2012 nace el anuncio, Bolivia se une al Mercosur. ¿Y cuál era la gran conclusión? Fue una decisión del expresidente y listo, ni se acabó y ya. Pero ¿qué pasaba? Que, y con eso termino una pequeña digresión, ¿no? Que la Alianza del Pacífico estaba pisando fuerte, ¿no? Que tiene una tendencia muy liberal, al neoliberalismo, muy pro Estados Unidos, muy pro TLC. Entonces, ¿qué había que hacer? Digamos, mover la balanza. Y como tenía mis amigos Néstor Kirchner, mi amigo Lula da Silva, mi amigo Fernando Lugo en Paraguay, pues el Mercosur va a ser el contrapeso y listo. Entonces te das cuenta que es muy decisiones que no son tan pensadas, ¿no? Sino que nacen de alguien. Pero bueno, fue una decisión osada y la ambición no era muy grande porque era más fácilmente lograble, entre comillas, fácilmente lograble. ¿Por qué? Porque claro, tú tienes pruebas para poder decir que Chile se ha comprometido a negociar contigo el tema marítimo. Sí, y muchas, ¿no? Tengo las fuentes clásicas, ¿no? Si hablamos de fuentes clásicas, hablamos de tratados, documentos escritos, tenemos historia, qué sé yo, y tenemos hasta un poco de costumbre de que eso es un tema que se ha convertido en un tema recurrente de agenda, y tenemos fuentes, entre comillas, nuevas, ¿no? Que son los actos unilaterales del Estado. Entonces, la abundancia, ¿no? de nuestra artillería jurídica era muy grande. Voy a dar un ejemplo. Nosotros teníamos más o menos entre 12 o 13 de estas pruebas contundentes, ¿no? Donde o sea, explícitamente se estipula que Chile está llano a negociar con Bolivia una salida al mar. Muchas de esas, ¿no? El memorándum truco es como que, o sea, anillo al dedo. Y nada prosperó, ¿no? Pero, mira, has escuchado el tema de Groenlandia. Groenlandia ahora está en el ojo del debate, que Estados Unidos quiere anexárselo y qué sé yo. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Groenlandia, ¿no? Noruega y Dinamarca se disputaban
su soberanía, ¿no? Porque está muy cerca de ambos, y Groenlandia. Pero había otras pequeñas islas llamadas Svalbard que son pequeñitas, muy pequeñas, pero tenían presuntamente mucha riqueza en petróleo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El primer ministro Iglen de Noruega hace una declaración pública de que le reconoce a Dinamarca la soberanía sobre Groenlandia a cambio de que le reconozca las islas Svalbard a Noruega. Listo, lo anunció. O sea, esto no está escrito, eso no está en un documento. Entonces, ¿qué pasa? Hay un cambio de gobierno y Noruega dice, no, 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 ¿cuál? No, no, señor, Groenlandia es de Noruega y demás. Un momento, su primer ministro ha hecho una declaración, ¿no? Imagínate las formas de pruebas, ¿no? Un cassette, o sea, periódicos, o sea, estamos hablando del principio del siglo XX. Han ido a la entonces Corte Permanente de Justicia, ¿no? Antes de Naciones Unidas incluso, y falló a su favor de Dinamarca. ¿Qué le dijo a Dinamarca? Sí, señor, Groenlandia es suya. ¿Por qué? Porque el primer ministro Iglen ha hecho una declaración pública que eso es de ustedes y como era primer ministro, tenía capacidad suficiente para comprometer la fe de Noruega. Listo, caso cerrado. ¿Te das cuenta? Un acto unilateral. Eso se convertía en un antecedente para la demanda interpuesta por Bolivia. Exacto, ¿no? Ya. Ahí tienes uno. Después, ensayos nucleares de Francia en la Polinesia. Ahí está Australia, ahí está Nueva Zelanda, aquí está la Polinesia francesa, ensayos nucleares y por supuesto, ¿dónde sientes los efectos? En Australia y Nueva Zelanda. Y el ministro de Defensa de Francia hace una declaración unilateral, vamos a cesar estos ensayos, fin de la historia, ¿no? Y después cambio de gobierno, Francia reanuda los ensayos. A la corte, señor, usted ha dicho en los años 70, esto prueba un casete Betamax, noticias, qué sé yo, y la corte le da la razón. Con un caso, una declaración fue suficiente. Francia, usted está obligada a cesar sus ensayos nucleares. Entonces, te das cuenta, nosotros teníamos una bolsa, una artillería llena de estos, o sea, escrito, no escrito, hablado al Congreso chileno, memorandos, o sea, correspondencia diplomática, y que ninguno prospere. Es que ahí te das cuenta que, es decir, uno tiene que creer en la probidad siempre de los jueces, la justicia internacional, qué sé yo. Pero acá no hay que ser tampoco ningún ingenuo. O sea, la política de poder está ahí y va a estar ahí siempre, ¿no? ¿Qué ha pasado, pero días antes de la lectura del fallo, ¿no? Era septiembre, ¿no? Porque la lectura fue en octubre de 2018. ¿Qué ha pasado en las sesiones ordinarias de la Asamblea General de Naciones Unidas? Por supuesto, van todos los estados. Es una forma de un parlamento mundial. Cada estado dice sus preocupaciones, se dialoga, está muy bien. Y ahí estaba en el Consejo de Seguridad. Recordemos que Bolivia fue miembro no permanente. Y ahí estaba en el Consejo de Seguridad el señor Evo Morales y a 2 asientos suyos el señor Donald Trump. ¿Y qué es lo que ha dicho ahí? O sea, no sé, pudiendo decir cualquier tipo de discursos, empezó a atacar a Estados Unidos, empezó a atacar al presidente, empezó a tildar de constante violaciones a los derechos humanos patrocinadas. O sea, le faltas al respeto a tu país anfitrión con su presidente ahí y los dos presidentes tienen un tema de ego, ¿no es cierto? Hay un tema ahí que has tocado. Entonces, esa imprudencia también, o sea, esto no hay pruebas, tal vez, o sea, hay una ley que se llama la ley de disclosure para poder divulgar información. No vamos a saber qué ha pasado a raíz de ese incidente, pero se sospecha muchas cosas, ¿no? Porque fíjate qué ha pasado. Que pudo haber cambiado el Sí. apoyo norteamericano a la causa. Totalmente, totalmente. ¿Y por qué? No digo que es una locura, una hipótesis. ¿Por qué? Porque cuando estás en Naciones Unidas, estás en Nueva York, todos los presidentes o jefes de Estado y de gobierno piden audiencia con el presidente de Estados Unidos, porque es importante, tienes que tener una buena relación. Así no te lleves bien, puede ser reservado. Entonces, no puedes reunirte con 193 jefes de Estado y de gobierno, ¿no es cierto? O sea, tú priorizas como primer mandatario. ¿Y con quién se ha reunido Donald Trump en esa ocasión? Con Sebastián Piñera. ¿Qué le dijo a Chile? Ah, qué bien, Chile, un país que no sufre de falta de playa, un país que no sufre de falta de mar y que es nuestro amigo, ¿no? Es Sebastián Piñera, por supuesto, mostró la banderita de Chile en la bandera de Estados Unidos. Somos un pequeñito Estados Unidos, o sea, no podía ser más, no quiero faltarle al respeto a muerte el señor, pero el señor fue ahí a amarrar guatos, ¿no? Y como que le fue bien. Entonces, ahí te das cuenta que es jurídicamente
porque imagínate, las pruebas de Iglen, de Noruega y de Francia, estamos hablando casi 100 años de diferencia y han sido contundentes. Nosotros teníamos cosas por escrito, formalmente, entre altos mandatarios y ninguna haya prosperado. Es que no puede ser. Hay uno de los jueces, el juez de Jamaica, tiene un informe de disidencia. Él no estuvo de acuerdo con más o menos desechar todas las pruebas. Ese es clave, ese era el verdadero fallo. Dijo, es que no puede ser acá. O sea, nosotros ya le hemos dado la prioridad y hay jurisprudencia establecida de que los actos unilaterales de los estados han creado relaciones jurídicas y han determinado el comportamiento de los estados. ¿Cómo nosotros nos desdecimos nosotros mismos? Entonces, es súper importante eso, nadie le da mucha bola, pero es clave. Pero ese es el fondo de tu libro, lo que se promete se cumple. No, el fondo del libro es justamente este matrimonio entre las pruebas, justamente, ¿no? O sea, porque era bastante, digamos, revolucionario, ¿no? Para lo que es, digamos, derecho procesal internacional, utilizar estas pruebas. Siempre hablamos de derecho internacional, de tratados internacionales, la costumbre, la doctrina, etcétera. Está muy bien. No digo que no, jurisprudencia, pesadísima, ¿no? O sea, jurisprudencia ya te da una línea, ¿no? Una eficacia orientadora clave. Pero encima tienes más cosas, claro que sí, ¿no? Y no hemos inventado la pólvora, ¿no? Estamos hablando de lo de Iglen, es a principios del siglo XX. Y ese matrimonio donde puedes unir, ¿no? El acto unilateral que ha dicho el ministro de Relaciones Exteriores de otro país a su Congreso y está reflejado en actas, claro, señor. ¿Por qué? Porque puede comprometer la fe de su Estado, ¿no? Entonces, al haber tú hecho algo tan contundente, ¿no? Te has apoyado en el derecho, en las fuentes clásicas y en las fuentes, entre comillas, nuevas, y tenías ahí un caso bastante bien respaldado, eso es una certeza, ¿no? Y por eso digo el juez de Jamaica, porque el libro sale antes de la sentencia, ¿no? Entonces, bueno, pero sabemos el fallo, sabemos cómo terminó, pero algo que también todo el mundo se olvida es el fallo, bueno, la resolución del 2015, porque Chile dijo, no, aquí es un recurso de incompetencias, es una medida preliminar que dice que ustedes, Corte, no tienen competencia para meterse en un tema. Este es un tema estrictamente bilateral, ¿no? Ese es clásico chileno. Pero la Corte le dijo, sí, tenemos competencia y hemos hecho hallazgos que compartimos al mundo. Esa sentencia es importante. Bolivia ha nacido con mar, ustedes lo han reconocido. Bolivia no ha declarado la guerra a Chile, ¿no? Porque hay un decreto de Daza después de la invasión de Antofagasta, que declara la patria en emergencia. Eso no es una declaratoria. Tú lees el texto, en ninguna parte dice eso. Declara la patria en emergencia, reduce sueldos y demás. Chile ha invadido sin una previa alerta o una amenaza o declaratoria y después le declara la guerra, pero cuando ya era inminente, por supuesto, ¿no? Y la alianza entre Bolivia y Perú era una alianza secreta defensiva. No era lo que se pintó en aquel entonces, ¿no? Estos se han juntado para violar mi territorio. No, señor, así una alianza defensiva, secreta, ese era el problema, pero no, ustedes han empezado y finalmente Chile sí, o sea, se ha reunido y ha mostrado mucha apertura a tratar este tema con Bolivia. Entonces, es útil, no sé, súper útil. Y bueno, ahora, 2026, o sea, ahí hay que pensar, o sea, la sentencia en ningún momento dice, Bolivia olvídese de sumar, ¿no? ¿Qué te dice? No se ha podido probar que esa obligación de negociar existe, pero también es saludable porque que yo te obligue a negociar, ¿a quién le gusta que te obliguen a negociar, no es cierto? Es como negocias o balazo, ¿no? Somos países soberanos y está bien, si ganábamos, ¿qué podría haber dicho Chile? Ok, tengo la obligación de negociar, te espero el año 3026 en Santiago y empezamos la discusión, ¿no? A ver qué pasa. Entonces, no era muy operacional en un escenario positivo, pero nunca se van a cerrar las puertas a la negociación bilateral. ¿Por qué? Porque así se conducen las relaciones entre estados. Está en la Carta de Naciones Unidas, está en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y está en la sentencia, ¿no? Entonces, la negociación es, o sea, naturalmente y jurídicamente hablando, la diplomacia, es un brazo derecho de la negociación, el conducto para solucionar disputas. Está ahí. Ahora, se ha hablado mucho en este tiempo de que Bolivia ha sufrido derrotas en el campo militar, en el campo diplomático, ¿no? Y también en el campo judicial con el fallo. Eh, pero me gustaría que profundices un poco sobre la resolución que tomó el tribunal y el escenario que abre hacia futuro.
y qué se podría aprovechar de esa resolución del máximo tribunal internacional para la resolución de este tipo de controversias. Hay que tomar no recuerdo el número de parágrafo, 176 tal vez, que te dice, pero esto no es un óbice para que las dos partes no sigan negociando, ¿no? Entonces, listo, eso es lo único que nos sirve, francamente. Tenemos un ganchito ahí, pero aunque no lo dijera, ¿no? Porque ahí está, capítulo 6 de la carta. O sea, estas cosas, señores, nos tenemos que poner de acuerdo de a buena solución pacífica hasta la negociación, los buenos oficios, mediación, investigación, la corte, arbitraje. Hay esos medios, ¿no? Si algo se pone ya color de hormiga, capítulo 7, que es uso de la fuerza, ¿no? No queremos llegar a ese escenario. Pero entonces estamos enmarcados en mientras esta arquitectura de orden mundial que hoy está en disputa esté en vigor, ese es el lenguaje. Entonces, de esa sentencia, ese parágrafo nada más, ¿no? Lo podemos invocar, no nos sirve de mucho. Pero bueno, entonces, ¿tú cómo negocias? No puedes negociar sin relaciones diplomáticas, ¿no? Hoy por hoy no hay un interés en Chile de restablecer relaciones diplomáticas, pero como decía, los intereses se dan, van y vienen. El presidente Ricardo Lagos le ofreció a Carlos Mesa en esta cumbre en Monterrey, ahí propongo aquí y ahora el restablecimiento de relaciones diplomáticas. Está el tema del gas, está tema de Chile es un país muy necesitado de energía, necesita agua. Bolivia tiene mucha energía y tiene mucha agua. O sea, hoy día sabemos que el tema gas y petróleo no es nuestro fuerte, pero eso no quiere decir que no estén ahí abajo, ¿no? O sea, si tú no exploras, esto lo dijo el analista, el exministro Ríos de hidrocarburo, que si tú eres un país petrolero gasífero, tienes que explorar a razón de 20 exploraciones al año. Nosotros hemos hecho 6. ¿Usted das cuenta? ¿Quién tiene más posibilidades de encontrar petróleo? ¿No? Una señora con tacones altos en el pasto. No, no vas a encontrar, no vas a encontrar. Pero ahí está, ahí está. Entonces, eso fue el interés en aquel entonces, pero ahora también hay que pensar el tema agua, porque el Silala es el otro aspecto, ¿no? El agua en el norte chileno vale su peso en oro, ¿no? Es la región más árida del mundo. Entonces tú desalinizas, está muy bien, pero ¿te será suficiente para tu industria minera y la población al mismo tiempo? No, o sea, es un tema crítico. Entonces, tenemos que estar atentos ahí, tenemos que encontrar siempre el interés nacional es lo que te empuja, es ese resorte, ¿no? Para encontrar un punto en común y tenemos que estar preparados para aquello, ¿no? Hoy tocamos las puertas, hay una relación, o sea, un poco áspera el tema de la frontera y qué sé yo, pero digamos que hay un diálogo, ¿no? Que haya venido el expresidente Boric, ahora nuestro presidente haya ido a Santiago. Entonces son señales y el 23 de marzo que no ha habido este discurso y acto tan simbólicamente, para ellos agresivo, para nosotros es un homenaje, ¿no es cierto? Las lecturas son diferentes. Entonces son señales, pero que necesitas tú dialogar cara a cara, ¿no? ¿Y a quién vas a mandar a Santiago? ¿Vas a mandar a alguien de tu confianza o a tus mejores atletas? Tienes que, si vas a ir a las Olimpiadas, mandas a lo mejor que tienes. No puedes mandar a improvisar a alguien y que aprenda la situación ahí, ¿no es cierto? Entonces, fortalecimiento de nuestro servicio de relaciones exteriores, que es la Cancillería, las embajadas, eso es una prioridad, porque ellos, Chile, Perú, el mismo Paraguay, nosotros hemos empezado, tiene 70 años nuestra academia diplomática con muchos nombres, pero imagínate que en 70 años hemos retrocedido y nos han ganado, ¿no? Ni se diga Brasil. Tienen un servicio de relaciones exteriores tan sólido, tan fuerte, tienes atletas ahí que pueden ir a las Olimpiadas y nosotros estamos ahí tratando de salir de rehabilitación. Entonces, la negociación está ahí, va a estar ahí siempre. Tienes que estar atento. Cuando haya esta comunión de intereses, ahí es momento de las Olimpiadas y mande, señor, a sus mejores atletas. Hay que estar preparados. Tú has mencionado que existen como las condiciones generales para retomar el tema y encauzarlo positivamente a favor de Bolivia, que son el restablecimiento de relaciones diplomáticas. Eh, en el presente, en el tiempo actual, ya sabemos quién ha ganado las elecciones en Chile e incluso ya existe el nombre de la persona designada para ser cónsul de Chile en Bolivia y también conocimos en algún momento quién podría ser el cónsul de Bolivia en Chile. ¿Tú crees que
estamos en un momento propicio como para el restablecimiento de las relaciones. Chile estaría dispuesta a este restablecimiento de relaciones diplomáticas, o es otra estrategia dilatoria ahora que está en una mejor posición producto de la resolución que tomó La Haya. Él no necesita negociar con Bolivia, pero sí necesita mejorar algunos aspectos comerciales y administrativos entre Bolivia y Chile. Como se lo ha mencionado, migración, no comercio. ¿Cuál es tu percepción al respecto? ¿Crees tú que las condiciones están dadas en Chile de que quieren restablecimiento de relaciones diplomáticas, o podríamos estar los próximos 10, 20 años otra vez con simplemente relaciones consulares? El momento no es propicio. No, estamos viendo que después de un acercamiento, un viaje, al día siguiente se ordena cavar las zanjas. O sea, el tema migratorio mundialmente hablando está como que de moda, ¿no? Es un tema que los candidatos han, por así decirlo, redituado mucho, ¿no? Y Chile no es la excepción. Entonces, o sea, sería como que o sea, visto desde los ojos de la población, puede ser como que no sé, me parece como que has agachado la cabeza y te has sometido, ¿no es cierto? Entonces, no creo que sea un momento muy propicio, pero esto se tiene que construir, ¿no? Y no solamente, obviamente, voy, restablezco relaciones, nombre embajador, embajador. Sí, pero ¿qué agenda vas a tener? ¿No? Ahí está el tema. ¿Qué van a hacer esos embajadores? ¿No? Ahora planteamos el tema marítimo y eso no va a entrar, ¿no es cierto? Yo puedo hablar mucho, es como el tema Jerusalén entre Israel y Palestina, que no, es como que me vuelves a mencionar y me levanto y me voy. Entonces, no es un escenario propicio, pero esto se construye también, ¿no? Entonces, el momento que llegue esta comunión de intereses, que como digo, pasa, o sea, ese momento, ¿y qué pasa si acá la situación no es propicia para hacer algo así? Entonces, esto tiene que ser un proceso de construcción y tienes que ir creando esto de a poco, pero la negociación siempre se hace cara a cara. Por eso es necesario tener una relación diplomática, porque también para ellos, o sea, el no tener una relación con Bolivia, la pregunta es, ¿pero por qué? Y Chile lo ha reconocido, ¿no? Esto nos ha disminuido y nos ha dañado nuestra reputación en el mundo, porque nos dicen, ustedes han dejado enclaustrado a un país y se niegan. Ustedes tienen una costa, todo su país es una costa y no lo quieren hacer. Entonces, digamos que nosotros hemos redituado de aquello, pero son heridas que ellos tienen. Entonces, esto es algo que poco a poco se tiene que construir. O sea que ahora podemos conversar claramente, podemos empezar a ver la agenda, ¿no? Yo puedo mandar un embajador mañana, si esto es un tema soberano, digamos, si me aceptan, qué sé yo, mando un embajador, si me lo aceptan, pues ahí está. Pero, ¿qué temas de interés común tenemos? Tenemos, por supuesto, no lo niego, ¿no? O sea, tema comercio, temas que son más agradables, se puede, y se están haciendo, ¿no? Tenemos, o sea, ¿cuántos connacionales hay? Entonces, construyamos este proceso. De nuevo recojo a Salazar Paredes con esta progresividad, ¿no? Esta gradualidad. Creemos una agenda que de momento no va a tener el tema capital entre los dos países, pero eventualmente, ¿por qué no? Finalmente, los países tienen estos mecanismos que le llaman comixtas, ¿no? Comisiones mixtas, consultas políticas, y ahí es donde entran temas, salen temas y ya está. Entonces, empecemos a construir, pero tenemos que fortalecernos, o sea, el nombre embajador y su equipo, pero ¿quiénes van a ser? ¿No? O sea, estás yendo ahí tú a hacer una cirugía en la cabeza de alguien, tienes que mandar a un neurocirujano que estudió mucho para eso. Entonces, ¿estamos preparados para aquello? Esa es la pregunta, ¿no? Porque otro tema, ¿Puedes responder la pregunta? ¿Crees que estamos preparados? me parece que no, como decía, estamos saliendo, estamos como que en rehabilitación, ¿no? Hemos tenido problemas serios, ¿no? Hemos tenido un montón de impases, aventuras, ¿no? Hemos vivido la vida loca. Entonces ahora estamos como que en rehabilitación y estamos volviendo a la senda de la sobriedad y ahora es cuando me fortalezco, o sea, voy a poder negociar con como le dicen, se dicen ellos mismos, el jaguar sudamericano. O sea, ¿puedo ser un león yo para negociar con el jaguar? Yo creo que todavía no, ¿no? Entonces, aumentemos musculatura y ahí podemos pensar, ¿no? De momento, vamos a ir a negociar, pero no puedes compararte, o sea, vas a hacer un David versus un Goliat, porque también puedes mandar un embajador que sea realmente
conocedor del tema, tenga un kilometraje, experiencia, pero necesita equipo. El equipo también hace a la embajada, no es un mesías. Entonces, creo que no tenemos esa musculatura ahora, pero se puede recuperar, se puede construir, no para tomar una generación, no tiene que ser tan grande. Esa gente preparada está allá afuera. Lo que hay que hacer es, ok, estamos ordenando la casa, ¿no? Nos ponemos al tanto, nos actualizamos y otra vez, vaya usted a ejercer. Entonces, tomémoslo seriamente, tomémoslo con gradualidad, pero eso tiene que hacerse. Para ir terminando, querido Sergio, hemos abordado absolutamente todo, excepto la temporalidad, porque dices, podemos comenzar a trabajar integración, complementación económica, resolver problemas comunes, que esa es un poco la agenda de Chile en la actualidad, que nos propone, no hablemos el tema del mar, pero sí hablemos de comercio, hablemos de mejorar las condiciones para la exportación de los productos de Bolivia, hablemos de qué cosa pueden exportar, y hablemos de minerales estratégicos, volvamos a ser buenos vecinos y buenos clientes. Si yo te compro, tú me vendes y viceversa. Eh, ¿Cuánto tiempo crees que nos puede llevar razonablemente esta etapa de posterguemos el tratamiento del tema del mar, de la reivindicación marítima, y entremos a esta mejor integración y complementariedad económica, social y política? ¿Tienes algún criterio al respecto? Sí, cuando hablamos de temas comerciales, estamos hablando de intereses que nos interesan a todos, ¿no es cierto? Win-win, excelente. Entonces, el tema comercial se puede activar este año. Tenemos una C22, tenemos no sé cuántos son los protocolos adicionales, pero ahí, por ejemplo, interés nuestro es la carne, la soya, ¿no es cierto? Y ahí tenemos un óbice porque no tenemos ese acceso, ¿no? Y nos usan un sistema de bandas de precios, ¿no? Cosa de que si, digamos, hay fluctuaciones muy altas en los precios, puedes bombardear tú, ¿no? Porque el precio está muy bajo, entonces tú vendes un montón y afecta a su industria. Entonces, en temas sensibles a nosotros nos afecta, pero ¿por qué no negociamos aquello? No, porque lo Chile lo dijo varias veces. Propongo un TLC. El acuerdo de complementación económica es un TLC pequeñito, ¿no? De alcance parcial de complementación económica. Pero Chile está acostumbrado a TLCs, ¿no? O sea, estamos hablando de todas las disciplinas comerciales. Entonces, temas comerciales este año se pueden hacer, ¿no? No digo que ya los efectos se van a sentir, pero este año se pueden hacer. Todo lo que es mucho más cordial e involucra intereses económicos se pueden hacer este año, ¿no? Entonces, eso es excelente, ¿no? Funciona excelente. Ha sido un paliativo histórico. Piensa que en Alemania, con la primera unión aduanera, la Zollverein, ha sido como que esa vaselina que ha limado asperezas en todos esos estados germánicos que no se querían, ¿no? Yo soy protestante, ese es católico, ¿no? Como, o sea, había esas cosas y el comercio ha sido ¿cuál es la palabra? Un, no sé si decir lubricante, un catalizador para la integración, para que nazca el Estado alemán el año sí, 1874 o uno. Entonces, acá, ¿por qué no? O sea, el comercio, estos beneficios comunes y claro, ¿quién te va a decir gracias, me gusta eso? El Oriente, o sea, todo lo que es la agroindustria, la industria cárnica, eso va a ser excelente para acercarnos, ¿no es cierto? Entonces, de ahí temas migratorios son más sensibles, pero se tienen que discutir, ¿no? Porque, o sea, si tú vas a adoptar esa política de expulso sí porque sí, no, señor, o sea, hagamos aquí esto algo de una forma ordenada, una política como la que tiene ICE, o sea, Estados Unidos con esta policía, por ejemplo, es increíblemente agresiva, ¿no? Y está generando heridas profundas, ¿no? Porque son familias desintegradas, arrestadas y demás. Entonces, en este periodo de estos 5 años, yo creo que es lograble avanzar mucho, mucho en este tema. Entonces, 5 años es un tiempo prudencial excelente para comenzar con el pie derecho, ¿no? Punto uno de la agenda, creación de confianza mutua. Eso es el ingrediente básico, ¿no? Es como que hervir agua antes de cocinar. Tienes que hacerlo, no importa lo que hagas, pero hervir agua es esencial. Si no hay confianza mutua, olvídate, ¿no? Y claro, acá el tema de los vehículos, los autos chutos, es de verdad un negocio que es normal, se ha normalizado,
toda esa parte vive de eso. Es como una actividad. ¿Qué? Pero yo hago esto, mi hijo hace esto, mi papá hace eso, nos han enseñado la técnica, tenemos buenos negocios en Santiago. Señor, es delictual, eso es una organización criminal. Entonces, ahí sí tenemos que ponerlas. Nosotros hay cartas en el asunto porque es un tema muy sensible y que se ha normalizado, siendo que es altamente pernicioso para las relaciones. Bueno, eh, eh, mm, para terminar, te haría una pregunta, pero ya es una pregunta y una respuesta breve. ¿Tú te consideras o crees optimista en de este recuento histórico que hemos hecho de desencuentros fundamentalmente entre Bolivia y Chile? En la actualidad, ¿tú puedes reivindicarte como optimista y crees que estas condiciones pueden reflejarse tanto en Chile como en Bolivia como para comenzar a resolver este problema histórico entre nuestros dos países? Sí, sí soy optimista. Ahí hay que tomar mucho tiempo, ¿no? Yo dije 5 años está bien para comenzar, pero si queremos tocar el tema sensible y tratar de, ¿no? Una generación, tal vez, estamos hablando de unos 25 años, porque tenemos que sanar heridas, olvidar narrativas tóxicas, crear una interdependencia profunda, pero de que se puede, ¿no? Casos como el tema de Jordania, el caso de Arabia Saudita, el caso de los acuerdos de Oslo entre Israel y Palestina, la disolución de la Unión Soviética, o sea, hay la devolución del canal de Panamá unilateral. Estados Unidos, Jimmy Carter viene, decide y le devuelve el canal de Panamá a Panamá. Son cosas que, en serio, o sea, Estados Unidos no estaba en duda de su cantidad de poder, y sin embargo, era el legado del presidente Jimmy Carter que quería hacerlo, y lo hace. Y ahí es una revisión del tratado. ¿Por qué no revisamos el tratado de 1904? Os digo, los ejemplos son grandes, son muchos, pero hay voluntad política, hay intereses subyacentes, se puede. Va a tomar mucho tiempo. Pero 25 años, hay que ser un poco realistas, ¿no? Nos va a tomar tiempo sanar tantas heridas. Muchísimas gracias, Sergio. Este ha sido el tercer programa en el que hemos abordado las relaciones Bolivia-Chile. Esta es una producción de la carrera de comunicación y de la carrera de ciencias políticas de la Universidad Católica Boliviana. Este es un ciclo de programas que hemos querido profundizar sobre las relaciones Bolivia-Chile, las relaciones históricas, las relaciones diplomáticas, las relaciones comerciales y pues ha sido un verdadero gusto. Nos vemos en una próxima oportunidad profundizando y continuando con este ciclo de entrevistas a profundidad con especialistas en el tema para ir avanzando en esto que se conoce como la diplomacia académica o ciudadana, que nos permita dar aportes a los problemas que tiene el país respecto de sus vecinos. Muchísimas gracias, Sergio, y muchísimas gracias a quienes pues tienen la gentileza de haber seguido estos programas hasta este momento. Muchas gracias.